bendiga a cada uno de ustedes allá en su casa. El Señor extienda la bendición, no solo al grupo familiar, sino que también el Señor extienda su bendición en lo particular a cada uno de ustedes. Y en su casa sean receptores también de la bendición, que el aceite de la unción del Espíritu Santo, la fresca presencia del Espíritu Santo, que desciende y está descendiendo sobre nosotros en esta hora a través de ministrar el trono y ministrar la presencia del Señor, también alcance a los suyos. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas que es importante para cada creyente. Entendemos que está el reino de la luz, el reino de las tinieblas. Entendemos que hay una lucha. Dios, el creador de todas las cosas, el rey de reyes, el señor de señores, quien no ha perdido una sola batalla, ni perderá ninguna batalla. Hay una lucha por las almas de los seres humanos. Y dentro de esa batalla hay una serie de estrategias, trampas, artimañas, estratagemas, llámele como usted quiera, que el diablo desarrolla contra, número uno, el mundo en general para mantener cautiva a mucha gente y contra los cristianos para derribarlos de la posición que tienen en el Señor, para moverlos de esa relación que tienen con el Señor y sobre todo para enfriar sus corazones y sus vidas de tal manera que no busquen a Dios. Así es que hoy, el tema de hoy son las trampas del enemigo. Ese es el tema de hoy, las trampas del enemigo. Y el pasaje que vamos a utilizar como el pasaje central está en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Amén. Damos a cada uno de ustedes la bienvenida nuevamente a cada uno. Algunos no los vemos, pero sabemos que están allí. Queremos enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Muy bien. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna. Cuando dice no gane ventaja alguna, tenemos que interpretar dos cosas. Número uno, Satanás le gana a veces la ventaja a los cristianos. Número dos, si dice que no gane ventaja alguna, está diciendo no podemos darle ni siquiera un metro de ventaja a Satanás, porque va a robar, va a destruir y va a matar aquellas cosas que Dios preparó para nosotros de antemano. Amén. Para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos. Eso es importante que lo marque en su Biblia. No ignoramos sus maquinaciones. Fíjese bien que la palabra maquinaciones viene de una palabra griega, se deriva de las raíces de las palabras griegas, pero de una palabra griega que es kolbok, con K al principio. Y esta palabra en el griego significa trama, intriga, confabulación o conspiración. De tal manera que si lo leyéramos en cualquiera de estas otras palabras, diríamos, pues no ignoramos las confabulaciones que Satanás tiene contra nosotros, pues no ignoramos la conspiración que Satanás tiene contra nosotros, porque no ignoramos sus intrigas, porque no ignoramos sus tramas, lo que está tramando el enemigo. Ahora, cuando dice no ignoramos, no lo ignoro cuando ya sucedió. Es evidente que cuando ya sucedió, nadie va a ignorar lo que el diablo le hizo. Cuando el diablo le roba a usted algo, usted no puede decir, es que yo no ignoro que el diablo me robó. Por supuesto que no ignora, si ya se lo robó. Pero la Biblia dice, no ignoramos las conspiraciones, la confabulación, las tramas, la intriga que Satanás está desarrollando constantemente contra los hijos de Dios. Esto implica y significa, por una parte, que usted debe de ejercitar el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, amado hermano o hermana, no se trata de andar adivinando cosas. No se trata que usted le ande adivinando a la gente. El discernimiento espiritual, por eso se llama discernimiento espiritual, porque le va a permitir a usted ver en el ámbito, en la atmósfera espiritual, le va a permitir ver a usted lo que
está sucediendo o lo que va a suceder, de tal manera que usted use las armas de su milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios, para destruir fortalezas. Amén. Usted se da cuenta que dice armas de nuestra milicia, nuestra milicia. Nosotros militamos en el ejército del Señor, corremos la carrera de la fe, somos como atletas que estamos corriendo una carrera y nadie puede evitar que nosotros lleguemos. Los únicos que pueden evitar llegar a ese fin y a ese destino eterno es usted y yo. Es la persona única, porque el plan de Dios está establecido de tal manera. Ahora, para poder entender lo que son las trampas del enemigo o las trampas del diablo o las trampas de Satanás, como usted le quiere llamar, fíjese bien, es muy importante entender en la lucha espiritual que usted mantiene todos los días, porque amado hermano, hermana, usted no es neutral, o está con Dios o está contra Dios. Si usted está con Dios, el diablo es su enemigo. Si usted no está con Dios, Dios es su enemigo. ¿Me comprende? O sea, es importante, amado hermano y hermana, que usted tenga claro esto, ¿sí? Ahora, en nuestra lucha espiritual contra el diablo, es necesario que cada creyente, para poder entender la lucha espiritual, es necesario que cada creyente entienda lo que es el pecado. Si no entendemos lo que es el pecado, entonces va a ser muy difícil la lucha, va a ser muy desgastante la lucha y posiblemente estaremos perdiendo batallas porque nosotros no tenemos bien claro qué es el pecado y cuál es el pecado. Ahora, es imposible, amado hermano, hermana, explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Si usted toma el pecado y trata de establecer el origen del pecado, se va a meter en una maraña teológica tremenda y no va a lograr encontrarle ese origen del pecado. Y se lo ve cuando dice que la maldad entró, ¿verdad? Hasta que la maldad, en el caso de Lucifer, hasta que la maldad, cuando la maldad entró en el hombre también. Así es que explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia es imposible. Ahora, nada se enseña con mayor claridad en las escrituras que el hecho mismo de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, como algunas personas lo enseñan, como algunas personas lo predican y como la mayoría de inconversos o de personas incrédulas le quieren adjudicar a Dios la introducción del pecado en el mundo. Dios no es responsable en lo más mínimo de la introducción del pecado en el mundo. Dios no retuvo arbitrariamente su gracia sobre el hombre pecador. No hay un error que usted puede encontrar en el gobierno y en la administración divina. Usted no puede encontrar ningún error, no va a encontrar ningún error en el plan divino que diera lugar a la rebelión del hombre, que provocara, indujera, sedujera al hombre para que pecara. No lo va a encontrar en el plan divino. El hombre y la mujer pecaron porque pecar fue y sigue siendo una decisión personal de cada ser humano. El pecado es un intruso, amado hermano. No hay una razón que pueda explicar su presencia. La única definición del pecado que es la que nos da la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Cualquiera que sea la ley, donde principie y donde termine la ley. Usted puede tomar desde Génesis, puede tomar todos los libros del Antiguo Testamento, puede tomar los evangelios, puede tomar las epístolas paulinas y las epístolas generales, y usted ahí va a encontrar una definición clara del pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Cualquiera que peca en un hecho se hace responsable y se hace un sujeto que cometió un pecado contra toda la ley de Dios. Y esto es lo que vamos a utilizar como plataforma o como un escenario para hoy ver cuáles son las trampas del enemigo y cómo el diablo está golpeando a la iglesia del Señor
en lugares vulnerables también. El enemigo va a usar el pecado siempre. Usa la seducción a través de la tentación, y esto va a crear lo que Santiago llama la concupiscencia que hay en el corazón del hombre, la tendencia que el hombre tiene a hacer lo malo o a inclinarse a lo malo. Ese es el escenario que Satanás usa para poder destruir, robar, matar a una persona, a una familia o a una nación. Por esta causa, amados hermanos, es necesario conocer cuáles son las maquinaciones del diablo. Y vamos a conocerlas porque tenemos que resistirlo eficazmente. Mire, amado hermano, usted no puede estar ignorante de cuáles son las estrategias y las artimañas que el diablo usa. No puede estar ignorante de la conspiración que Satanás ha elaborado contra su propia vida y contra la vida de los suyos también. Si usted ignora eso, usted va a terminar perdiendo batallas y va a terminar perdiendo y nunca más va a poder recuperar promesas que Dios tenía establecidas para usted, marcadas en un tiempo dentro de su vida aquí en la tierra. Ahora, hagamos un planteamiento de este tema de las trampas o las estrategias del enemigo. Los cristianos tenemos que saber que la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace más de 6,000 años, está por terminar. De eso usted y yo tenemos que ser conscientes. La batalla que ha habido entre Dios y Satanás durante más de 6,000 años está por terminar. Y es por esta razón que Satanás ha redoblado sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo, que ha sido y sigue siendo en beneficio del hombre, y que una de las actividades principales de Satanás es tener sumidas a las personas en la cautividad y en la condenación. El plan del diablo con incrédulos y con creyentes es mantenerlos en cautividad de sus propios pensamientos, lo cual los va a llevar en alguna forma a una condenación. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo? ¿Voy a perder la salvación? Tal vez no va a perder, y digo, tal vez no va a perder su salvación. Oro para que ninguno de ustedes pierda su salvación. Pero se van a perder galardones. Se van a perder recompensas en los cielos. Ahora, el objeto de Satanás de tener sumidas a las personas en las tinieblas. Amén. Fíjese bien, en las tinieblas, eso significa hay áreas de oscuridad en la mente de las personas que no les permite ver en la luz lo que Dios tiene preparado para ellos a través de la dirección en sus mandatos, en sus preceptos y en sus estatutos. Ahora, el diablo quiere tener a la gente sumida ahí, sumida en la ignorancia, sumida en la cautividad, sumida en la condenación. ¿Me comprende? Porque él no va a dejar. Mire, si alguien es persistente, es Satanás. Más que miles y miles y miles de creyentes. Satanás es tenaz, es persistente. ¿Por qué? Porque durante 6,000 años, muchos de los planes, que son planes viejos, él conoce el alma del hombre, él sabe que el hombre funciona de cierta manera. Él sabe que el hombre le gusta vivir por su carne. Él sabe que al hombre le gusta el dinero. Él sabe que al hombre le gustan los deleites y los placeres. Él sabe que al hombre le gusta la sensualidad, le gusta sentir algo en sus sentidos que lo haga sentirse bien y deleitarse bien. Y entonces él desarrolla sus planes en función de esto. Ahora, ¿cuál es el propósito? En este momento, no vamos a ver historia, ¿cuál es el propósito en este momento de la obra de Satanás? Es tener a las personas en la obscuridad hasta que termine la obra mediadora de Cristo y no haya más sacrificio por el pecado. ¿Me entiende? Se da cuenta de lo que Satanás está haciendo con muchas personas. Muchas, miles y millones de personas están sumidas en esa oscuridad. Y hoy Dios quiere abrir los ojos de estas personas y Dios quiere que les resplandezca el evangelio de Jesucristo. Y a los cristianos, Dios quiere sacarlos de esas áreas de tinieblas, de esas áreas oscuras que hay en su vida,
por un pecado. Y a través de ese pecado, Satanás los tiene tomados del cuello y no los deja prosperar. Y no estoy hablando de prosperar en dinero, prosperar espiritualmente. Satanás está reteniendo a sus cautivos y con estrategias, artimañas y seducciones y conspiraciones está haciendo caer a muchos cristianos alrededor del mundo. Los está haciendo que abandonen su iglesia, los está haciendo que dejen de orar, los está haciendo... ¿Usted cree que cuando usted ya no ora y ya no lee la Biblia es porque es un perezoso? No, Satanás está ejerciendo un ambiente y una atmósfera en su casa, en su habitación, en su vehículo, y usted no tiene ganas de leer la Biblia y no tiene ganas de orar. Mire, esto no es una cuestión cultural, por favor, no me diga que es una cuestión cultural, es que yo a esas horas me cuesta orar. ¿Sabe por qué le cuesta orar? Porque Satanás está influyendo en la atmósfera de su casa, porque Satanás está influyendo sobre usted. Cuando una persona se distrae, cuando se está predicando la palabra y una persona se distrae, ¿quién cree usted que la está distrayendo? Usted dice, no, es que tenía que atender un asunto urgente. Satanás, un espíritu inmundo, lo está distrayendo y le está poniendo cosas. Vamos a ver esto en unos momentos. Fíjese bien. Veamos algunas de las cosas importantes. ¿Cuándo es que Satanás va a influir en la persona? Cuando un cristiano está siendo influenciado por Satanás. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, amado hermano, hermana. Algunos dirán, no, es que estoy muy cansado, trabajé mucho, me desvelé mucho, comí mucho, pero ¿esa decisión de quién fue? ¿De Dios? No, fue suya. Y cuando usted hace lo que usted quiere, sabiendo que va en detrimento de su relación con Dios, usted se está poniendo en un escenario en el cual Satanás va a empezar a influir en usted para que usted ya no ore y para que usted no evangelice a otras personas. Porque ¿con qué testimonio va a evangelizar a otros si usted no está haciendo las cosas correctamente como Dios se lo está demandando? Entonces le da vergüenza evangelizar. ¿Por qué no alcanza almas para Cristo? Porque hay áreas en su vida personal en las que usted tiene vergüenza de irle a decir a los que son cercanos a usted, hablarles acerca de Cristo, porque ya Satanás logró su objetivo. Dejó de orar. Ya no ora como oraba antes. Es más, ya casi no ora. Ya no hace obra de evangelismo. No le habla a otros porque le da pena, le da vergüenza, porque sabe que en algún momento ellos conocen sus debilidades. ¿Quién lo llevó a ese rincón de vergüenza? Satanás lo llevó allí. Alguno para defensa propia dirá, no, pero es que nosotros somos dueños de nuestras propias decisiones. Por supuesto, pero mire pues, existe la voluntad de Dios. Existe la voluntad de Satanás. ¿Sí? Cuando usted hace la voluntad de Dios, ¿qué está marcando usted en el terreno espiritual? Usted está marcando un terreno en donde usted le está diciendo al diablo que usted le pertenece a Dios. Pero si hace la voluntad de Satanás, alguno dirá, yo no hago la voluntad de Satanás. Dios me libre, Dios me guarde. Yo no hago la voluntad de Satanás. Pero déjeme decirle algo. Si usted no hace la voluntad de Dios, pero si hace su propia voluntad, usted está oponiéndose a la voluntad de Dios. Por lo tanto, se está situando en el terreno de Satanás. Amén. Muy bien. Para poder resistir, fíjese bien, cuando la indiferencia predomina en la iglesia, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a aquellos que los tienen cautivos en la ignorancia, en la indiferencia, en la frialdad, porque los tiene bajo su dominio.
Para que lo podamos entender mejor, permítame, si usted viene conmigo a Job capítulo 1 y verso 6. Fíjese bien. Permítame recordarle allí en las Sagradas Escrituras. La palabra nos declara que en cierta ocasión, fíjese bien, dice que en cierta ocasión, no vamos a ver si era día, qué día era, martes, miércoles, jueves, no, vamos a ver, en cierta ocasión, dice allí. Fíjese bien, en el versículo 6 dice, Job 1:6. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor. Y póngale atención a eso. Y entre ellos vino también Satanás. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le respondió al Señor diciendo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Póngale atención a lo que sucede diariamente, de lunes a domingo, mañana, tarde y noche. Hay una especie de vigías, de espías del reino de las tinieblas que están viendo, oyendo qué es lo que usted está haciendo en lo secreto. Y van a tomar esa información y con esa información la van a llevar al trono de Satanás y él va a ir. Dice que un día Satanás tiene la libertad dada por Dios, de poder llegar ante Dios. Y él lo que va a hacer es acusarlo. ¿Sí? Fíjese bien. Dice que Satanás vino también con ellos. Específicamente, ¿para qué vino? Para acusar al justo, porque Job es llamado justo por parte de Dios. Fíjese que no fue a acusar a los incrédulos, no fue a acusar a los malvados, no fue a acusar al perverso, no fue a acusar al cristiano que más o menos anda así. No, fue a acusar a un justo. Ahora, ¿por qué lo fue a acusar? Porque tenía una razón para acusarlo. Ya usted lee el libro de Job y usted va a entender cuál era la razón para acusarlo. Y con ese mismo objeto, amado hermano y hermana, el diablo está presente allí donde nos reunimos los creyentes para adorar a Dios. Llámese iglesia. Aunque invisible, el enemigo trabaja diligentemente tratando de gobernar las mentes de los creyentes y hace uso de toda su astucia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando para que ellos descuiden su relación con Dios. Mire qué tremendo es esto. Mire, los presos están, no las prisiones en cualquier país, pero digamos en un país modelo. Los presos están seguros adentro de las prisiones, seguro para el que los tiene presos, ¿sí? Los tiene tras barrotes, encarcelados, confinados, ahí están, cautivos. Entonces no se preocupa mucho de ellos. Pero en el ámbito espiritual, Satanás a la gente incrédula, irreverente, rebelde y que se oponen a Dios, Satanás no se preocupa mucho de ellos. Es más, yo le diría que ni se preocupa de ellos. Ahí están, los tiene totalmente gobernados, dominados y cautivos. Pero los cristianos hay que derribarlos, hay que confundirlos y hay que provocar que se alejen de Dios. Déjeme mencionarle algunas de estas trampas. Trampa número 1. Hará que las personas que más necesite oír la palabra de Dios que va a ser predicada este domingo y el domingo pasado y el anterior y los siguientes domingos, va a hacer que esa persona se vea apurada por alguna gestión que requiere su presencia o alguna otra cosa que impida de algún modo oír la palabra que le revelará la respuesta que Dios tiene para su situación. Por eso hay cristianos que usted los ve que no salen de sus problemas. ¿Por qué? Porque son domingo sí, domingo no, domingo sí, domingo no, domingo sí, domingo no, un domingo. Casi tienen programada su agenda, que van a estar en la iglesia
ya sea en la iglesia presencial o iglesia virtual, que van a estar 2 domingos y 2 domingos no, porque van a andar con sus amigos, van a estar con su familia, porque van a andar en esto, porque van a ir al puerto, porque van a ir a una parranda, porque tienen esto, porque hay un partido de fútbol. ¿Ve? ¿Me comprende? Ahora, ¿quién les metió eso a la cabeza? El diablo les metió eso a la cabeza. Ahora, usted dirá, no, porque son gustos personales. Precisamente porque la persona tiene tendencia a dejar a Dios, es que Satanás le mete ese tipo de compromisos en la cabeza. Entonces el diablo genera circunstancias que hacen que la persona se vea apurada por esa circunstancia y entonces dice, no, yo tengo que estar ahí, no, yo debo estar ahí, no, yo debo de atenderlos a ellos, no, yo debo hacer esto. Me gusta mucho, he oído a un par de familias, seguramente hay más, definitivamente todos ustedes, seguramente si no estuvieran aquí hoy, que teniendo compromisos sociales con su familia extendida, les han dicho, no, a la 1:30, 2 de la tarde llegamos, porque tenemos iglesia. ¿Sí? Mire qué maravilloso es escuchar. ¿Qué ventaja puede ganar Satanás sobre ellos? No puede ganar ventaja porque ellos no permiten que su mente sea permeada por ese tipo de pensamientos. Entonces, ¿cuál es la trampa número 1? El diablo hace que las personas que más necesita oír el mensaje de la palabra de Dios ese día se vea apurada por alguna gestión, alguna transacción que tiene que hacer y que requiere su presencia. O cualquier otra cosa, póngale cualquier otra cosa que lo puede distraer. Creyentes que viven desfasados en el tiempo de Dios para el cumplimiento de sus promesas. Están desfasados. Dios tiene la promesa aquí y ellos van a otra velocidad. Dios les dice caminen y ellos corren, les dice corren, entonces caminan, les dice levántate y se quedan sentados. Están desfasados, no reciben las promesas de Dios. Por eso usted los ve que pasa una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años y las personas no están cautivas en algunas cosas. Van a la iglesia, tienen una Biblia, y pues ahí a veces hasta la tienen abierta en la sala de su casa en el Salmo 91, el Salmo 23, creyendo que es magia y que por la magia y por tenerla abierta en el Salmo 23, todo lo que dice el Salmo 23 se va a cumplir, lo cual requiere obediencia, temor de Dios, sujeción a sus mandatos y caminar de día y de noche en la meditación de la palabra del Señor, pero se desprecia el trabajo que Dios ha hecho por nosotros a través de establecer un maravilloso plan. En términos muy sencillos, le diría, el diablo hace bien su trabajo con estas personas. Permítame comprobárselo en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4. Mire cómo la Biblia nos dice esto. Cuando estas personas, estos creyentes, estoy hablando de las trampas de Satanás, no solo con el mundo en general, no solo con la gente que desecha a Dios, que es indiferente a Dios, sino el trabajo que hace con los creyentes, cómo le funciona ese trabajo con algunos creyentes, de los cuales algunos ya apostataron de la fe. Y hay otros que están siendo trabajados de una manera terrible. Según de Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Se da cuenta? Para que no vean el resplandor. Usted está oyendo este mensaje hoy, pero posiblemente hay un miembro de su familia que hoy no está con usted aquí. Posiblemente hay hermanos que hoy no están aquí. No están porque decidieron hacer otra cosa. Y el resplandor de la gloria del evangelio de Cristo que está siendo predicado hoy no les está resplandeciendo. Este evangelio, dice Pablo, ahí mismo dice, es la imagen, ese resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cristo, la imagen de Dios. Trampa número 2. Vamos a la trampa número 2. Satanás tienta a las personas para que cedan a la glotonería o a cualquier otra forma de sensualidad. Eso es sus sentidos. Todo lo que le da placer a la persona y que no tiene nada que ver con la palabra de Dios y que no tiene nada que ver con su relación con Dios, lo saca de la relación con Dios. Dice
y adormece, fíjese bien, de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan oír. Ahora, cuando se menciona la palabra glotonería, ¿en qué piensa usted? En la comida, ¿verdad? No me conecté, el domingo no oí el mensaje porque tuvimos un desayuno con la familia. ¿Sí? El desayuno que le llevó 3 horas y 4 horas desayunar. No me conecto porque a las 12 tenemos un almuerzo. No voy a conectarme porque tenemos una cena, pero tenemos que empezar a preparar desde el almuerzo porque son muchos. Todo lo que es glotonería, todo lo que me emboba, todo lo que me embota, eso es la glotonería que está tocando los sentidos del ser humano y del creyente y lo lleva en algún momento a quedarse adormecido en su sensibilidad. Y entonces dejan de oír las cosas que más necesitan oír. Y fíjense que bien, que más necesitan oír, no solo para su vida terrenal, no solo para lo que tienen que vivir en la tierra, no, dejan de oír lo que más necesitan en cuanto a la eternidad. Y entonces no se dan cuenta que están siendo llevados y conducidos hacia las obscuridades de las cuales un día Jesucristo los sacó. ¿Sabe cuál es el problema? En la glotonería del creyente, que tratan de agradar más a las personas que a Dios. Les cuesta decir no. Tienen flojo el sí y tienen totalmente desatornillado el no. No le pueden decir que no a la gente. Entonces se adaptan a todo lo que las personas dicen. Se desconectan del Señor. Mire cómo lo dice Pablo en la carta a Filipenses, en el capítulo 3 y verso 19. Permitamos que el apóstol Pablo nos ilustre en función a esa trampa que Satanás le pone al creyente. Filipenses 3:19, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Se da cuenta? Si nuestra vida, si nuestra ciudadanía ya no es terrenal, ¿por qué tratamos de quedar bien con las personas y entonces dejamos de oír la palabra de Dios y tristemente dejamos de oír lo que Dios tenía para nosotros y para nuestros planes y su propósito aquí en la tierra? ¿Por qué? Su Dios es su apetito y cuya gloria, dice, está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El domingo es el primer día de la semana. Si nosotros le vamos a dar una primicia al Señor, más allá de los diezmos, más allá de las ofrendas, más allá de las primicias, si algo le va a dar usted y le debe de dar al Señor, es el primer día de la semana, es su tiempo. Porque Él se lo ha dado todo, amado hermano y hermana. Dios le dio a usted todo. Así es que usted puede darle algo al Señor. Y es darle las primicias de su tiempo. Mire, el tiempo vale más que el dinero, oye. El tiempo puede, si no, compárelo con la muerte. Una persona puede tener bodegas como llenas de riqueza, llenas de oro, de joyas, de dinero. Puede tener grandes cuentas bancarias. Pero ¿de qué le sirve si se muere? Ya Jesús lo dijo con aquel hombre que mandó a hacer más grandes sus bodegas. Le dijo, necio, esta noche han venido a pedir tu alma. Y lo que tú tienes, ¿de quién será? ¿Me comprende? Trampa número 3. ¿No? Hay muchísimas trampas que el diablo usa, pero yo le estoy dando nada más algunas de las que yo veo en la iglesia. En la iglesia del Señor, no en hechos de amor nada más en la iglesia. Por supuesto. Responsablemente como pastor tengo que reconocer que nos pasa en nuestra iglesia también. Tercera trampa. Inducir a las personas
a descuidar la oración y el estudio de la palabra de Dios. A Satanás eso le funciona bien, porque no es necesario orar tanto. ¿Para qué voy a orar tanto? Estudiar la palabra, pero si yo no voy a ser pastor, yo no voy a ir a predicar, yo no voy a ser misionero, yo soy un cristiano ahí, que estoy ahí, quiero crecer, pero ¿para qué voy a estar leyendo todos los días la palabra? El domingo la leemos y nos hacen el favor de leerla ahí, el pastor nos hace el favor de leerla. Amén, por eso que yo insisto tanto que abran su Biblia, busquen en su Biblia, porque ustedes tienen que leer lo que su Padre Celestial les está diciendo. Ahora, fíjense bien, el cristiano que descuida la oración y que no lee la palabra de Dios frecuentemente, no estoy diciendo que la lea una vez a la semana, frecuentemente, diariamente, estos creyentes son presa fácil de las artimañas y son fácilmente vencidos. Usted vea a un cristiano vencido, vea a un cristiano derrotado y usted va a concluir fácilmente que este cristiano tiene problemas de oración y de desconocimiento de lo que la palabra del Señor dice. No falla, así es. Yo he visto personas, cristianos, salir de la iglesia. ¿Y sabe cuál fue el primer síntoma? Su enfriamiento. Cuando se empiezan a enfriar y no aceptan la amonestación y no aceptan la exhortación y se empiezan a descuidar en su vida de oración y empiezan a dejar el estudio de la palabra de Dios y no aceptan la corrección y la amonestación que se les da por parte de los pastores de la iglesia, ¿sabe cuál es el siguiente paso que usted va a ver? Va a ver a esa persona alejarse de la iglesia y posiblemente nunca más vuelva a regresar. ¿Por qué? Porque son presa fácil de las artimañas del diablo. El diablo no solo les mete placeres, el diablo también les mete amargura, el diablo también les mete odio, el diablo también les mete resentimiento contra las autoridades de la iglesia y les mete resentimiento contra Dios mismo. Eso es parte, es una forma de Satanás de vencerlos también. Los hace personas rencorosas, resentidas contra las autoridades de la iglesia y contra Dios mismo. Y finalmente usted va a ver que estas personas se vuelven jueces de aquellos que predican y les están buscando errores a los que sí oyen la palabra y a aquellos que sí oran. El enemigo está dispuesto, amado hermano, a debilitar espiritualmente al creyente, minimizando la importancia de la oración y produciendo un ambiente de pereza y cansancio para leer la Biblia. La palabra del Señor, mire, si algo Dios ha hecho con nosotros en su misericordia, es hablarnos la verdad siempre, decirnos las cosas como son. Así lo ve usted en la historia de la antigüedad, de la historia de Israel, la historia de la humanidad y la historia de la iglesia, y Dios no ha ocultado los errores y los pecados de sus hijos. Ahora, miren lo que dice Deuteronomio, por favor, en el capítulo 32 y verso 18. Fíjese bien lo que dice la palabra respecto a estos cristianos que han dejado su tiempo de oración, que ya no les interesa leer la Biblia porque están cansados, porque tienen pereza, porque ya no quieren, es que me siento cansado, no tengo ganas, no tengo ánimo ahorita de leer. ¿Quién le ha dicho a usted que para leer la Biblia usted tiene que tener buen ánimo? Usted lo que debe tener es una necesidad del pan de vida y del agua de vida, que es la palabra de Dios. Mientras más cansado, más necesita lo que dice la palabra. Mientras más frustrado esté, más necesita leer lo que dice la palabra. Mientras más enojado esté, más necesita leer lo que dice la palabra. Mire la forma en la cual la palabra del Señor dice acerca de aquellos que dejan la oración, que dejan de leer la Biblia y por lo tanto terminan dejando su relación con Dios. Deuteronomio, en ese capítulo 32 y verso 18, despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. ¿Qué le parece? Terrible, ¿verdad, hermano? Hermana,
Eso es terrible. Cuando uno deja la oración, cuando uno ya no cree y quiere leer la palabra, la Biblia misma le dice que está despreciando a la roca, que es Jesucristo, que lo engendró, y que se está olvidando de Dios, que fue el que lo dio a luz en el vientre de su madre. Amén. Ahora, tengo que hablar acerca de los alardes de liberalidad en la iglesia cristiana actualmente. Esa liberalidad en la iglesia cristiana actual ciega sus ojos para no ver lo que Satanás está haciendo. Fíjese, hermano y hermana, que conforme Satanás va consiguiendo suplantar la Biblia por las especulaciones y suposiciones humanas, carentes de todo estudio profundo de las Escrituras. Porque cuando usted oye esas especulaciones desde los púlpitos y usted oye cristianos hablar en la calle de cosas que no saben y de cosas que no conocen, generalmente el origen de estos cristianos son iglesias liberales. No estudian las Escrituras a profundidad. La ley de Dios va quedando a un lado. Y tales iglesias caen en la esclavitud del pecado mientras pretenden ser libres. No se habla del pecado, no se habla del sacrificio de la sangre de Cristo, no se habla de la resurrección de Jesucristo y cómo Él venció la muerte. No hablan del arrebatamiento de la iglesia, no hablan de la segunda venida de Cristo, no hablan de la gran tribulación, no hablan del juicio del gran trono blanco, no hablan del tribunal de Cristo, no hablan acerca de las concupiscencias que hay en el corazón. Entonces, esta iglesia liberal forma hijos liberales. Generalmente se cae en la trampa del intelectualismo, menospreciando la fe, ya que piensan que la palabra de Dios debe ser probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. La Biblia lo dice en 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, dice el apóstol Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Oiga lo que dice. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Se le enseña al cristiano que la Biblia tiene que ser probada por el tamiz de la ciencia y que todos los hechos que dice la Biblia y que usted y yo los creemos firmemente, tal y como la Biblia los dice, deben de ser probados, tienen que ser probados científicamente. Y entonces le empiezan a hablar de cosas científicas y esto termina alejando a la gente de Dios, porque ya no ven en Jesucristo la verdad y la vida, sino ahora la verdad se la da la ciencia. Y así es como muchos cristianos son alejados de la fe y son seducidos por el diablo. Los hombres procuran ser más sabios que su creador, mientras que la filosofía trata de explicar misterios que no serán jamás revelados en el curso infinito de las edades. Hay misterios que Dios nunca los va a revelar aquí. Serán revelados en los cielos posiblemente, y algunos posiblemente tampoco en los cielos van a ser revelados porque le pertenecen a Dios. Y esta falsamente llamada ciencia que se ha metido a la iglesia y provoca iglesias liberales, están tratando de encontrar esos misterios, de descifrar esos misterios, llamándole profecía que viene de Dios. Déjeme decirle esto, amado hermano y hermana. Una de las trampas magistrales de Satanás es mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Y mientras tanto, las almas se están perdiendo y marchan hacia la condenación eterna.
Y el plan del diablo está funcionando. Porque mientras en las iglesias se está investigando y viendo y metiéndose a profundidades e inventándose una serie de cosas que la Biblia no dice, y están tratando de llevar al quinto evangelio a la gente, están tratando de llevar a grandes profundidades de las escrituras, tratando no para la enseñanza, sino tratando de descubrir los misterios que solo le pertenecen a Dios. Ahora, mire que es tremendo esto, amado hermano, hermana, porque así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Me voy a atrever a decirle esto. Porque se dice, bueno, ¿por qué Lucifer perdió su posición? Que ahora es Satanás, el diablo, el enemigo, el ladrón, el destructor. ¿Por qué perdió porque se rebeló contra Dios? Yo tengo una tesis sobre esto. Yo creo que Lucifer perdió su puesto en el cielo. Y usted lo ve allí en Ezequiel cuando usted lee porque cuáles fueron las 5 cosas que él dijo que haría. ¿Sabe por qué creo yo personalmente? ¿Sí? La Biblia no lo dice. Usted no va a buscar ahí que dice literalmente lo que le estoy diciendo. Lo que usted sí va a encontrar en la Biblia es que él dice, subiré, me sentaré, haré. Ahora, creo que fue porque se indispuso, porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios. Y eso lo enfureció. Y entonces se rebeló contra Dios. Porque él quería saber los secretos de los designios de Dios. Tal vez quería saber cómo es que Dios iba a hacer al hombre. Tal vez quería saber si es que Dios iba a crear a otro ser aparte de él y de los que estaban allí. Y así, él le ha metido a la mente a hombres dentro de la iglesia que se metan a esas profundidades desafiando a Dios en cuanto a los misterios que Dios no ha querido revelarle a los hombres. Esa es una de las trampas magistrales que Satanás usa con la iglesia. Los que no quieren aceptar las verdades de la palabra de Dios, que son claras y contundentes, están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen su conciencia. Quiero dejarle un pensamiento, hermano, hermana. Todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia personal a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y terminarán aceptando herejías condenables que considerarán como una verdad espiritual. Los que rechazan voluntariamente la verdad concluirán por aceptar gustosamente los errores que les prediquen. El apóstol Pablo lo advirtió de esta manera. Usted puede verlo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10 al 12. 2 de Tesalonicenses, capítulo. Fíjense bien, los que rechazan voluntariamente la verdad de Dios concluirán por aceptar gustosamente todos los errores que le prediquen, porque rechazó la verdad. La Biblia dice en ese pasaje de 2 de Tesalonicenses, por esto Dios les envía la eficaz operación del error, a fin de que crean la mentira, para que sean condenados todos aquellos que no creen la verdad, sino que se complacen en la injusticia. No se puede abusar de la gracia de Dios. Otro error peligroso contra la verdad es la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió antes de su venida a este mundo. Hay una doctrina dentro de la iglesia cristiana en el mundo entero que asevera que Jesús no existió antes de venir a este mundo. Y Pablo lo explica de una manera. Pablo explica por qué es que no lo entienden, por qué es que no lo aceptan.
Porque es que no reconocen, es un hecho real que está establecido en la palabra del Señor desde el primer capítulo de Génesis, cuando habla el Dios plural, el Elohim, el Dios plural habla desde Génesis 1 y está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando habla acerca de la palabra de la santificación del creyente, dice el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando se bautiza, bautícese en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta doctrina lo niega. Y Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer, porque no se disciernen, porque se disciernen espiritualmente, perdone, se disciernen espiritualmente. Y quiero, finalizando un poco esto, quiero decirle la cuarta mentira que Satanás tiene. La duda está de moda hoy. Con todo lo que hay de comunicación, con toda la información, la cantidad, la saturación de información que hay para la humanidad, la duda se ha puesto de moda. Satanás busca afanosamente destruir la confianza en Dios y en su palabra. Tenga la plena certeza, amado hermano y hermana, amigo y amiga que nos escucha, que nos está viendo, Satanás busca afanosamente, está empecinado, está empeñado en destruir la confianza en Dios y en su palabra. Una clase muy numerosa de personas mira la palabra de Dios con la misma desconfianza que fue mirado su autor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios reprueba y condena el pecado. Y ellos no desean obedecer las exigencias de la Biblia. El profeta Jeremías, en el capítulo 6 y verso 10, allá en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, usted lo va a encontrar después del libro de Isaías, dice allí en ese capítulo 6 y versículo 10 de Jeremías, usted lo puede marcar en su Biblia si es tan amable, si usted es un practicante de marcar su Biblia. Algunos dicen, no marque su Biblia. Yo no marco mi Biblia porque yo me memorizo las cosas, gloria a Dios. Para los que no memorizan, mejor márquenlo. Dice la Biblia, ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí, la palabra del Señor les es oprobio. No se deleitan en ella. Mire qué tremendo. No quieren oír la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia reprueba el pecado que ellos tienen, porque la Biblia condena el pecado que ellos no quieren dejar. ¿Sabe usted por qué sale gente de la iglesia? Yo estoy convencido que la gente que se sale de la iglesia, no para irse a otra iglesia, o tal vez sí. ¿Sabe por qué se van? Porque hay un pecado en su vida que no lo quieren dejar. Y cuando oyen la palabra, les retiñen los oídos con la palabra de Dios. Tristemente son muchos los cristianos que parecen creer que es una virtud colocarse del lado de la duda y del cuestionamiento hacia la palabra de Dios. Hacen de la incredulidad un aliciente para su orgullo personal. Dudar de la palabra para ellos es un nivel superior de intelectualismo y nos llaman tontos a los cristianos. Nos llaman poco inteligentes a los cristianos cuando somos nosotros los inteligentes, somos nosotros los sabios, somos nosotros los entendidos, porque el Espíritu Santo nos ha hecho entendidos en la palabra. Todos los motivos que buscan la duda, fíjese bien, si una persona, si un creyente busca las cosas que produzcan duda, las va a encontrar. Porque Satanás entrará sutilmente y se vestirá como ángel de luz para llevarle la mentira en una bandeja de plata, para llevarle la duda, el engaño en una bandeja de plata. Pero los que rehúsan aceptar
la inerrancia, la infalibilidad de la palabra de Dios y obedecerla, no llegarán jamás a la luz. El creyente pasa por luchas, por supuesto. Pasamos por pruebas, pasamos por luchas, pero sosténgase firme. No acepte los engaños del diablo. No se deje seducir por el diablo. Detenga las conspiraciones que el enemigo tenga contra usted, porque lo único que quiere es alejarlo del Señor. Mire, si el Señor permite que usted y yo pasemos por el fuego de las pruebas, no es porque Él se goce en vernos a nosotros en penas o en aflicciones, sino porque las pruebas son necesarias en su vida y en mi vida para nuestra victoria final. El diablo le va a decir que no. El diablo va a decir que usted tiene derecho, que usted se lo ha ganado, que debe de gratificarse, que no hay problemas. Usted se va un día, 2 días, 4 domingos, 3 domingos de la iglesia. El diablo le va a decir eso, por supuesto, porque usted no oyó lo que Dios tenía preparado para usted. Y ahora, en lugar de recibir las promesas de Dios y la respuesta de Dios para esos problemas, esos emprendimientos que usted tiene, ahora los va a escuchar hasta dentro de un año, un mes, o 2 meses, o 3 meses, cuando pudo haberlos escuchado ahora. Y usted pudo haber tenido la respuesta hoy, así como la está teniendo hoy. Seguramente algunas de las situaciones que están aconteciendo en su casa o en su vida personal tienen que ver directamente con Satanás si usted no se había dado cuenta. Y ahora usted puede atar, porque la palabra del Señor dice que lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos. La palabra del Señor dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra del Señor dice que en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios y pondremos las manos sobre los enfermos y serán sanos. Hoy usted está, sus ojos y sus oídos están siendo abiertos, hermano, hermana, amigo y amiga, para que hoy usted se dé cuenta que algunas de las cosas que le están aconteciendo tienen que ver con una estrategia de Satanás para destruirle, para robarle y, si es posible, matarle también. Estamos en tribulación. Estamos en tribulación. Estamos pasando momentos de aflicción, pero estamos en Cristo. Estamos pasando momentos de aflicción, pero estamos en Cristo. Nos estamos sosteniendo en Cristo y estamos resistiendo al enemigo, humillados bajo la poderosa mano del Señor. Y Él los exaltará, dice la palabra del Señor. Pero miren lo que Pablo dice en 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea, 2 Corintios capítulo 4, versos 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, todos los creyentes del mundo, en usted y en mí, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí viene la fe y su confianza en Dios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amado hermano, hermana, viva cada día como esperando ese momento en el que usted va a entrar a las mansiones celestiales, porque existen. Si alguien le ha dicho que el cielo es una ficción, le está mintiendo. Es un mensajero de Satanás el que le está diciendo eso. El cielo existe. El paraíso existe. Dios está esperando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos esperan a usted y a mí para que un día nos reunamos y como la iglesia gloriosa adoremos y magnifiquemos el nombre de nuestro Dios. Les tengo una buena noticia aparte de esta. Ni los impíos, ni los incrédulos, ni los escépticos, ni los demonios pueden oponerse a la obra de Dios o privar de su presencia su vida personal y a la iglesia. Siempre que usted quiera confesar y abandonar sus pecados y aferrarse a la fe en las promesas divinas. Si no abandona su pecado, Satanás ya le ganó ventaja. Me gusta mucho este pasaje, me gusta toda la Biblia. Cada vez encuentro unos tesoros y unas riquezas en la palabra del Señor, pero me gusta mucho Romanos 8, 38 al 39. Pablo, escribiendo a la iglesia, le dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En conclusión, toda tentación, toda oposición y todo ataque del diablo debe ser resistido victoriosamente en su vida y en su casa. Le leo lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el apóstol Pablo en su primera carta, en su primera carta en capítulo 3 y verso 12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aleluya, mire qué glorioso. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y termina en el verso 13 diciendo, ¿y quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? ¿Se da cuenta que está usted seguro? Usted está segura, amada hermana, cuando usted está tomada de la mano de Dios y no deja que el enemigo la debilite. Satanás sabe bien que el alma débil de una persona que permanece en Jesús es una alma que él no puede tocar, por muy débil que esa persona sea, pero esa persona está bajo el abrigo del Altísimo. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos pedir sobre todo al Señor Jesucristo que nos dé sabiduría para comprender su palabra y presentar buena defensa. Debemos estudiar la Biblia diariamente con un corazón humilde, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estamos en guardia contra los engaños y las artimañas de Satanás, debemos orar a Dios diciendo, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.